Buen día, nosotros somos el equipo número 5 y el día de hoy les vamos a presentar un tema que es la interacción microorganismo-hospedero. Esto para microbiología con nuestro profesor Balam Ruiz. Los integrantes de mi equipo son Cota Real, García Pérez, Luna Rojo, Ruelas Durán, Sañudo Mondaca y su servidora Cachua Costa. Para empezar esto y que sea un poco más fácil de entender, vamos a hablar sobre los conceptos básicos primero. El primero de ellos es microorganismos. Como su nombre lo dice, son organismos que son tan pequeños que solo los podremos ver a través de un microscopio. A simple vista jamás podremos verlos. La patología son los síntomas de una enfermedad que son causados cuando tenemos una enfermedad. Y la infección, aunque puede parecer que es lo mismo que enfermedad, no lo es, ya que la infección es la multiplicación de los organismos en el hospedador y la enfermedad ya es el daño que se produce en este hospedador y que obviamente va a dificultarnos y nos va a afectar nuestras capacidades funcionales. Ya el cuerpo del hospedador ya no va a funcionar de la misma manera y a esto es lo que le llamamos enfermedad. Mientras que el huésped es el organismo que alberga a otro en su interior o lo porta sobre sí. El parásito, por su lado, es este organismo que se va a multiplicar en un hospedador y le va a generar algún daño. Y la virulencia y la patogenicidad, aunque puedan parecer un poco confusos también, vamos a destacar que la patogenicidad se refiere a la capacidad del organismo parásito de causarle daño al huésped, mientras que la virulencia es el grado de esta patogenicidad. La relación microorganismo-hospedero. Muy seguramente habremos escuchado o algo así, que la gente, las personas dicen, ay, seguro estás muy delgado porque tienes algún parásito, o no, pues has de tener parásitos porque casi no comes o comes mucho pero no engordas. Bueno, pues esto se debe, y la gente lo dice, porque cuando un simbionte vive a costa de otro huésped o de otro organismo, se le llama organismo parasitario y sí tiene relación con el parasitismo. En esta relación, el cuerpo del huésped se puede considerar como un microambiente que va a proteger y mantener el crecimiento de ese organismo parasitario o de ese parásito. Y existen muchos agentes parásitos y entre ellos pues tenemos los animales, las plantas, las bacterias, los hongos, los virus, entre otras cosas. Y la simbiosis. En la simbiosis, pues, se aplica a la relación estrecha entre dos organismos de diferentes especies, relación que por lo regular aporta beneficios a los dos. Desde una perspectiva de costos y beneficios, las relaciones simbióticas pueden clasificarse en tres. En ellas tendremos el comensalismo, el parasitismo, que es de lo que ya hablábamos, y el mutualismo. Formas de parasitismo. Estas pueden ser ectoparásito, endoparásito, huésped final, huésped intermediario, huésped de transferencia y huésped reservorio. Patogénesis en la enfermedad bacteriana. Las etapas para la infección por bacterias patógenas incluyen el mantenimiento del reservorio, ser transportado al huésped, adherirse, colonizar y o invadir el huésped, multiplicarse o complementar su ciclo de vida. Inicialmente, evitar los mecanismos de defensa del huésped, poseer la capacidad de lesionar al huésped, dejar el huésped, volver al reservorio y entrar en un nuevo huésped. Las vías de entrada. La primera etapa en el proceso de infección es la unión y entrada del virus dentro del huésped susceptible y en las células del huésped. La entrada se puede realizar a través de alguna de las superficies del cuerpo, como lo pueden ser la piel, el sistema respiratorio, sistema gastrointestinal, el sistema urogenital o la conjuntiva del ojo. Otros virus entran en el huésped a través de pinchazos con agujas, transfusiones sanguíneas, trasplantes de órganos
o por insectos vectores. Interacciones dañinas. Pueden ser la virulencia, que es la capacidad del patógeno de producir daño en el hospedador a través de la toxicidad y la capacidad de invasión. Invasividad. Esta es la capacidad del patógeno de crecer en los tejidos del hospedador en grandes cantidades, produciendo inhibición de las funciones del hospedador. La toxicidad. Es la capacidad del patógeno de causar daño debido a que secreta toxinas capaces de matar a las células. Su proceso de infección viral. El virus se acopla a una célula, ya sea de ADN o de ARN. Este atraviesa la membrana plasmática e inyecta el ARN o ADN en la célula. El ácido nucleico viral se replica en vez de la célula del hospedante. El ácido nucleico viral se agrupa en nuevas partículas virales y abandona la célula del hospedante, que esa la puede dejar destruida. Yo comenzaré hablando sobre la resistencia no específica a la infección. Las citocinas son producidas principalmente por los macrófagos y los linfocitos activados, y estas median las respuestas de fase aguda que se desarrollan con independencia del microorganismo implicado. Se produce una respuesta inflamatoria y esta incluye fiebre y aumento de la producción de neutrófilos en la médula ósea. La respuesta inflamatoria dirige los componentes del sistema inmunitario hacia las zonas dañadas o infectadas y se manifiesta con un incremento de la irrigación sanguínea y la permeabilidad vascular, lo que permite que los péptidos quimiotáxitos, los neutrófilos y las células mononucleares abandonen el compartimiento intravascular. Existen defensas del huésped que lo protegen contra la infección. Las tres principales son barreras naturales, que son piel, membranas, mucosas, vías aéreas, tubo digestivo y tracto genitourinario. También están las respuestas inmunitarias inespecíficas, que son células fagocíticas como neutrófilos y macrófagos y sus productos. Están las respuestas inmunitarias específicas, que son anticuerpos y linfocitos. Primeramente, en las barreras naturales vamos a hablar sobre la piel. Generalmente la piel impide la entrada de los microorganismos a menos que exista una alteración física. En las membranas mucosas están cubiertas por secreciones que tienen propiedades antimicrobianas, por ejemplo el moco cervical, el líquido porostático y las lágrimas, que contienen lisosimas, que estas degradan las uniones de ácido murídico de la pared celular bacteriana. Las secreciones locales también contienen inmunoglobulinas que evitan que los microorganismos se adhieran a células huésped. En las vías aéreas, el tracto respiratorio tiene sus filtros en su porción superior. De igual manera, si los invasores llegan al árbol traqueobronquial, el epitelio mucociliar los transporta y los aleja del pulmón. Asimismo, la tos también ayuda a eliminarlos. El tubo digestivo está constituido por pH ácido del estómago y actividad antibacteriana de enzimas pancreáticas como la bilis y secreciones intestinales. El tracto genitourinario está compuesto por la longitud de la uretra en varones, que es aproximadamente unos 20 centímetros, el pH ácido de la vagina de la mujer y el estado hipertónico de la médula renal y la concentración urinaria de urea. Asimismo, también los riñones excretan grandes cantidades de mucoproteína, que se une a determinadas bacterias y facilita su eliminación sin dañar al hospedador. En las respuestas inmunitarias inespecíficas se explicó un poco en la diapositiva anterior. De igual manera, la diseminación de microorganismos queda limitada por la captación de células fagocíticas, que estas son atraídas hacia los microorganismos mediante la quimiotaxis y liberan contenidos lisosomales que ayudan a destruir el microorganismo. En las respuestas inmunitarias específicas se encuentran los anticuerpos y linfocitos, ya que después de la infección el huésped produce una gran variedad de anticuerpos que se unen a blancos antigénicos específicos en los microorganismos, y estos ayudan a erradicar el microorganismo que causa la infección, ya que atraen a los leucocitos del huésped y activan un sistema de complemento. Pero los
anticuerpos también pueden promover el depósito de sustancias como lo son las opsoninas, que actúan sobre la superficie de los microorganismos que ayudan a promover la fagocitosis. Patogénesis de la enfermedad viral. La patogénesis viral es el proceso por el cual los virus producen una enfermedad en el hospedador. Los factores que determinan la transmisión, diseminación y multiplicación viral, así como el desarrollo de la enfermedad en el hospedador, implican interacciones complejas dinámicas entre el virus y el hospedador susceptible. La patogénesis viral comprende varias etapas que incluyen primeramente la transmisión e ingreso del virus en el hospedador. Comúnmente son a través de las barreras naturales, que es la piel, el tracto respiratorio, el tubo gastrointestinal y el tracto urogenital. La segunda sería la propagación en el hospedador y la tercera es tropismo. El tropismo se define como la capacidad de un virus para infectar selectivamente determinadas poblaciones celulares en un órgano en particular. El cuarto proceso sería virulencia, el quinto patrones de infección y enfermedad viral, el 6 son factores de hospedador y el 7 serían las defensas del hospedador. Estos también se van a abordar más adelante. Patrones de infección viral. La destrucción de las células infectadas por el virus en los tejidos y las alteraciones en la fisiología del huésped son responsables de la enfermedad viral y la dolencia clínica. Los efectos potenciales de los virus sobre las células huésped individuales son resultado de una compleja serie de sucesos y generalmente existen 4 patrones de infección viral. El primero es la infección lítica, es donde el virus se multiplica y mata a la célula huésped inmediatamente y así se liberan nuevos virus. También están en las infecciones virales persistentes, es donde el virus vive en la célula huésped y libera un pequeño número de viriones sobre un largo periodo de tiempo. De esta manera causa un pequeño daño en la célula huésped. En las infecciones latentes, los virus residen en la célula pero no producen viriones. Pero en algún momento posterior este virus puede ser activado y puede producir una infección lítica. Algunos virus pueden transformar la célula huésped en células cancerosas que se pueden convertir en el punto focal de un tumor. Mecanismos microbianos. Existen ciertos mecanismos microbianos que pueden facilitar la invasión microbiana, como lo son los factores de virulencia, la adherencia microbiana, resistencia a los antibióticos y las alteraciones en los mecanismos de defensa del huésped. Los factores de virulencia son productos bacterianos o componentes estructurales que contribuyen a la virulencia y patogenicidad y favorecen a la resistencia a las defensas del huésped. Estos factores incluyen 3, que son la cápsula, enzimas y toxinas. La cápsula. Algunos microorganismos, como pueden ser algunas cepas de neumococos o meningococos, tienen una cápsula que bloquea la fagocitosis, lo que determina que estos microorganismos sean más virulentos que las cepas que no están encapsuladas. Las enzimas. Las proteínas bacterianas que tienen una actividad enzimática facilitan la diseminación local en los tejidos. Los microorganismos invasores pueden penetrar y atravesar las células eucariontes intactas, lo que facilita su entrada a través de las superficies mucosas, mientras que otras bacterias producen proteasas específicas para inmunoglobulina A que cortan e inactivan esta misma inmunoglobulina A secretora en las superficies mucosas. Toxinas. Los microorganismos pueden liberar toxinas llamadas exotoxinas, que son moléculas proteicas capaces de causar enfermedad o que pueden incrementar la gravedad de una patología. La mayoría de estas se unen a receptores específicos en las células, y a excepción de las toxinas preformadas responsables de algunas enfermedades y infecciones alimentarias, todas las demás toxinas son producidas por los microorganismos durante el transcurso de la infección.
Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la adherencia microbiana. Esta permite a los microorganismos establecer una base desde la cual penetran en los tejidos. Entre los factores que la determinan podemos encontrar primeramente las adhesinas. Estas son moléculas microbianas o también múltiples factores que producen las bacterias para adherirse efectivamente a sus hospedadores. Y otro de los factores son los receptores del huésped, a los cuales se unen las moléculas. Tenemos aquí la biopelícula. Esta es una capa viscosa que se forma alrededor de algunas bacterias y esa les confiere resistencia a la fagocitosis y también a los antibióticos. Estos últimos mencionados son medicamentos que combaten las infecciones bacterianas en personas y animales y funcionan matando las bacterias o dificultando su crecimiento y multiplicación. Resistencia a los antibióticos. La variabilidad genética entre los microorganismos es inevitable. En la última instancia, el uso de medicamentos antibióticos selecciona las cejas que son capaces de resistirlo y sobrevivir. La aparición de resistencia a los últimos antibióticos, esta puede deberse a un muchachón espontáneo de los genes cromosómicos. Y en muchos casos las cepas bacterianas resistentes han adquirido elementos genéticos móviles de otros microorganismos. Alteraciones en el mecanismo de defensa del huésped. Hay dos estados de deficiencia inmunitaria que pueden afectar la capacidad del huésped para combatir la infección. Primeramente está la inmunodeficiencia primaria, donde son de origen genéticos y se ha descrito más de 100 estados de inmunodeficiencia primaria. También está la inmunodeficiencia adquirida. Esta está causada por otra enfermedad, ya sea por ejemplo el cáncer, el VIH-Sida, entre otras enfermedades crónicas, o por la exposición a una sustancia química o medicamento tóxico para el sistema o la mayoría de ellos se reconocen durante la infancia, sin embargo, hasta un 40% se manifiesta por primera vez en la adolescencia o en la adultez. Invasión de la bacteria patógena, la entrada en las células y tejidos hospedadores. Esa es una estrategia especializada que emplean muchas bacterias para sobrevivir y multiplicarse. Y los organismos patógenos a menudo penetran activamente el epitelio del huésped para después de fijarse de la superficie epitelial. Esto puede realizarse gracias a sustancias lícitas que alteran el tejido. Esto puede ser ya sea al atacar la sustancia fundamental y las membranas tegumentarias y láminas intestinales. También degradan los complejos de hidrato de carbono proteína entre las células, alterando la superficie celular. Establecimiento y salida de microorganismos y parásitos. Estos organismos entran al cuerpo y se adhieren a lo que es la superficie celular. Dependiendo del tipo de virus, van a buscar células diferentes en algunas partes del cuerpo, como por ejemplo sería el hígado, el sistema respiratorio o la sangre. Una vez que se haya adherido a la célula sana, entra a ella. Cuando el virus ya está dentro de la célula, se va a abrir para que su ADN y su RNA salgan y se dirijan directamente al núcleo. Allí entrarán a una molécula que es como una fábrica
que hará copias del virus. Estas copias saldrán del núcleo para ensamblarse y recibir proteína, ya que es lo que lo protege a su ADN y a su RNA. Estas nuevas copias del virus, que a su vez pueden ser millones, saldrán de la célula ya infectada a infectar a otras que se encuentren sanas, donde se volverán a multiplicar. Las células infectadas pueden dañarse o pueden morir convirtiéndose en un virus. Es importante aclarar que cuando un virus infecta a un humano, no siempre termina en una enfermedad. Es decir, si el sistema inmunológico logra combatir los virus que entraron a las células y se replicaron, entonces la persona no se enfermará. Efectos de los microorganismos y parásitos sobre sus hospedadores. Los microorganismos causan enfermedades cuando necesitan de otro ser vivo para vivir y reproducirse. Por ejemplo, nuestro cuerpo puede ser utilizado por el microorganismo para obtener alimento, crecer y reproducirse. En este proceso, el microorganismo que es patógeno nos causa un daño al infectarnos. Existen o hay 3 clases principales de parásitos que pueden causar enfermedades en los seres humanos. Estos se clasifican como protozoos, helmintos y ectoparásitos. Los protozoos y helmintos afectan principalmente al intestino, mientras que los ectoparásitos abarcan organismos como los piojos y los ácaros, que pueden adherirse a la piel o excavar en ella y permanecer ahí durante largos periodos. Inflamación y fiebre. Estas son respuestas inespecíficas a estímulos nocivos como los patógenos. Estas respuestas del hospedador, que puede ser uno mismo, pueden producirse al rápido aislamiento y la destrucción del patógeno. Sin embargo, también pueden causar daño a los tejidos del hospedador. Inflamación es una reacción general inespecífica, igual que las anteriores, a partículas extrañas y a otros estímulos perjudiciales como toxinas y patógenos. Lo que es la respuesta inflamatoria da lugar a eritema, hinchazón, dolor y calor localizados en el lugar donde el hospedador contactó con estímulos nocivos. Pueden producirse también respuestas inflamatorias sistemáticas incontroladas. La fiebre es definida como un aumento anormal de la temperatura corporal. Clases de patrones de fiebre característicos. La fiebre continua, que es una elevación de la temperatura moderadamente persistente. También la fiebre remitente, que esta fiebre, la temperatura se mantiene siempre elevada, pero con oscilaciones diarias entre 1 grado centígrado. Y la fiebre recurrente, que es una infección causada por varias especies de bacterias. Principalmente la transmite lo que es la garrapata. Relación hospedero-parásito. En las interacciones se supone que existe una coevolución en las asociaciones. El parásito no destruye a su hospedero porque eso sería destruirse a sí mismo como especie. La capacidad de varios parásitos para establecerse y perdurar en el hospedero radica en su habilidad para evitar la inducción de respuestas inmunitaria, capaces de rechazarlos e inactivar los efectos de la inmunidad innata y adquirida, a su vez. Bueno, yo les hablaré acerca de la elevación de la inmunidad en la relación hospedero-parásito, pero para eso tenemos que tener en cuenta acerca de la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Ambas inmunidades cuentan parte de la defensa contra los microorganismos. Para empezar, la inmunidad innata es la primera línea de defensa contra los microorganismos. Esta está integrada por mecanismos físicos, químicos y moleculares, constituyendo un mecanismo de respuesta temprana frente a agresión, como el nombre lo dice, desde que nacemos. Estas, por ejemplo, son nuestra piel, nuestras barreras mucosas, los receptores de reconocimiento de patrones, las citoquinas, células fagocíticas, neutrófilos, células natural killer
y nuestro sistema inmune innato reconoce estructuras moleculares características de los microorganismos patógenos. Y el siguiente sería la inmunidad adquirida. Con el paso del tiempo se va desarrollando a partir de mecanismos de respuesta innata y se caracteriza por la especificidad de respuesta y desarrollo de memoria. Se refiere, por ejemplo, a la inmunidad que adquirimos a partir de vacunas o a partir de conforme nos vamos enfermando a través de nuestras vidas y nuestros anticuerpos van creando memoria y así nos va protegiendo más adelante frente a una enfermedad. En ellas participan los linfocitos B y T, las células natural killer, las células presentadoras, particularmente las dendríticas, y además están involucradas las inmunoglobulinas y las citoquinas. Y ahora les hablaré acerca de los dos tipos de inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida pasiva. Esta se puede adquirir, como lo mencioné anteriormente, de manera natural o artificial. Artificial sería por medio de las vacunas o natural por medio de adquirir una enfermedad y producir anticuerpos. Y la inmunidad adquirida activa sería pues como una inmunidad adaptativa. Esta es una respuesta inmunitaria hacia una infección o contra un microorganismo y ayuda a prevenir futuras infecciones del mismo. Teniendo en cuenta estos conceptos que acabo de explicar, que sería la inmunidad innata y adquirida, ya puedo explicar acerca de el mecanismo de el parásito para establecerse y perdurar en el hospedero. Bueno, hay cierto tipo de parásitos que tienen la habilidad de evitar la inducción de estas respuestas inmunitarias. Son capaces de rechazarlas o inactivar los efectores de la inmunidad innata y adquirida. También pueden perturbar el desarrollo de algunas modalidades de respuesta con los linfocitos T o mecanismos de desarrollo de algunas modalidades de los linfocitos y las células del sistema inmune como los macrófagos. Y bueno, esta interferencia de la que estoy hablando se debe a la manipulación de parte del parásito en las señales intracelulares que funcionan para los mecanismos de defensa. Y ahora les hablaré acerca de las defensas inespecíficas del hospedador, que están compuestos por mecanismos físicos y químicos que actúan de forma inespecífica para poder evitar invasiones por patógenos. En estas participan la edad, el estrés, la dieta, defensas químicas y físicas, que por ejemplo en este caso estarían las citocinas, que estas son producidas por los macrófagos y los linfocitos activados. La respuesta física de esto sería el aumento de temperatura, es decir, la fiebre, y también respuestas inflamatorias, que estas se dirige un componente inmunitario hacia zonas dañadas o infectadas. Y por último, el hospedador comprometido. Y a continuación les hablaré acerca de las exotoxinas y endotoxinas. Pero para entender estos dos términos, primero tengo que dar una pequeña introducción acerca de lo que es una toxina. Bueno, una toxina es una sustancia a menudo que es un producto metabólico del organismo. Se encarga de alterar el metabolismo normal de la célula huésped con efectos perjudiciales en la salud. Las toxinas que son producidas por bacterias se pueden dividir en dos clases principales, que son las exotoxinas y endotoxinas, de las que les hablaré. Comenzando con las exotoxinas, su concepto es que son proteínas solubles termolábiles. Estas pueden desplazarse desde un lugar de infección hacia otros tejidos corporales o células diana donde se manifiestan sus efectos. Y estos cuentan con 3 vías para afectar. Principalmente sería por ingestión de exotoxinas preformadas, ya sea a través de un alimento infectado, por la colonización de una superficie mucosa seguida de una producción de exotoxina y finalmente
mediante la colonización de una herida o absceso seguido de una producción total local de exotoxina. Estas exotoxinas tienen como característica que son proteínas termolábiles, es decir, que se pueden inactivar cuando están a temperaturas entre 60 y 80 grados centígrados. Estas se encuentran entre las sustancias más letales conocidas y son capaces de producir directamente fiebre en el huésped. Por la misma razón que son termolábiles, es un mecanismo de defensa para así poder matarlas. Y como mencionaba en su definición que las exotoxinas pueden desplazarse desde el lugar de infección a otros tejidos, me refiero a que las exotoxinas tienen un nombre dependiendo del sitio en el que afectan. Por ejemplo, están las neurotoxinas que se encargan de afectar el tejido nervioso. Por ejemplo, existe la toxina botulínica. Están las enterotoxinas que se encargan de dañar la mucosa intestinal, como por ejemplo la toxina del cólera, y las citotoxinas que son los tejidos en general. Y un ejemplo de ello sería la toxina termolábiles como la E. coli. Y bueno, un ejemplo en general acerca de cómo funciona esto es que la exotoxina producida por bacterias que crecen en los alimentos, cuando este alimento infectado, por así decir, es consumido, la exotoxina que se produjo en ese alimento será consumido al igual. El más común sería un envenenamiento por Staphylococcus aureus, que es provocado únicamente por la ingestión de la enterotoxina preformada. Como esta bacteria no se puede colonizar en el intestino, pasa a través del cuerpo sin producir ninguna otra exotoxina, y así la enfermedad bacteriana es autolimitante. Y para finalizar los subtemas, hablaré de lo que son las endotoxinas. Las endotoxinas son sustancias tóxicas termoestables que son parte del lipopolisacárido de la pared celular de algunas bacterias gram negativas. Este es un estimulante del sistema inmune con un potente efecto tóxico y, entre otras funciones, cumple el papel principal de la adhesión de las bacterias a las células epiteliales. Y son capaces de causar una variedad de efectos fisiológicos, como estimular las células del hospedador, la liberación de proteínas llamadas pirógenos endógenos, que afectan el centro termorregulador del cerebro. Y también incluyen la activación de reacciones intrínsecas en cascada de la coagulación de la sangre, la activación del complemento y el sistema fibrinológico y el sistema sinérgico. Y bueno, con este último subtema de las endotoxinas doy por concluido el tema de la presentación y espero que haya sido de su agrado. Aquí les dejo nuestras referencias. Muchas gracias.